Está con nosotros la diputada Silvia Los Penato. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, la verdad es que no sorprende que quieran agregar una causal al juicio político porque este es un juicio político absolutamente ridículo, entre otras cosas porque juzga a la Corte por sus fallos, que es algo que no debe suceder, digamos, ¿no? Una cosa es juzgar a la Corte por, digamos, un mal desempeño en la función, pero nunca por el contenido de sus fallos, porque eso es lo que protege la Constitución respecto de los jueces. Así que esperaremos qué dice el presidente de la Nación. Ayer ya hizo una declaración por tuit absolutamente impropia, digamos que no corresponde, no se ajusta a derecho en lo absoluto, así que esperaremos seguramente algo de poderes, ¿no? Que bueno, es algo que hasta cuesta aclarar, pero debiéramos entender que hay división de porque rige una república en la Argentina, ¿no? Hizo un buen resumen precisamente Silvia Los Penato en un tuit que le respondió al presidente ayer, porque creo que está contenido todos los argumentos y los antecedentes del fallo de la Corte. Pongámoslo en pantalla, así dice Silvia Los Penato: la Corte cumple con su orden constitucional, no hay ninguna intromisión, además es coherente con sus precedentes en los casos de Santiago del Estero, 2013, La Rioja 2019 y Río Negro 2019. Acá hay un agregado, ¿no? La nota de color es que en este último caso el reclamo a la Corte lo hizo el PJ de Martín Soria, su actual ministro de Justicia. Y yo agregaría, Silvia, que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, pocos meses después de asumir, acató un fallo que él representó inmediatamente. El cálculo lo hizo Prat Gay también ayer. Entregarle, porque correspondía a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, si mal no recuerdo, el equivalente de 18.000 millones de dólares, cuando recién empezaba un gobierno, ¿no? Exactamente, le tocó al presidente Macri cumplir con probablemente el peor recibimiento que podía tener un presidente electo, era tener que cumplir con un fallo de la Corte que lo que hacía era restablecer los fondos que le correspondían a la provincia y que ¿quién se los había apropiado? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y esto me parece importante decirlo porque ayer el ministro Guado de Pedro hablaba de federalismo. La verdad que la palabra federalismo en la boca del kirchnerismo es un insulto a los argentinos. Además, si hay un gobierno antifederal, han sido todos los gobiernos kirchneristas. Hay fallos de la Corte durante la presidencia de Macri que han tenido implicancias económicas perjudiciales, digamos, en ese momento para la administración de Cambiemos, no solamente de la restitución de los fondos a las provincias, sino en materia de jubilaciones, el tema del IVA y la coparticipación del IVA cuando se intentaba hacer una modificación. Por decisiones de un gobierno peronista que le sacaba a la gente lo que le correspondía. Sí, porque si no parece que es la Corte que va siempre contra el modelo nacional y popular. O contra en el caso del fallo del IVA, tardó 8 días la Corte en darle la razón a los gobernadores que se negaban, los gobernadores argentinos que se negaban a que las familias en plena crisis económica pagaran un poco menos los alimentos y le descontaran a ellos el IVA. Entonces, exactamente, ¿no? Que es un impuesto coparticipable, y entonces todo ese costo también lo asumió, porque sostuvo esa decisión, el presidente Macri. Pero fíjate, vos apuntabas a la incongruencia en tu tuit, y Luis traía a colación el antecedente de la restitución de fondos a las provincias en el inicio de la gestión Macri. Fíjate que ahora la restitución de fondos a la ciudad todavía no se hizo efectiva. La doble vara todo el tiempo. Exactamente, el gobierno, digamos, generalmente nos tiene acostumbrado a no acatar los fallos de la Corte. El más escandaloso es el de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los días que pasan, el gobierno nacional le está robando a los porteños, porque esto no es a Horacio Rodríguez Larreta, sino a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que les corresponde por coparticipación por esta medida cautelar, porque el fondo no está resuelto, pero no están cumpliendo las medidas cautelares. Ahora, hay un impacto político que tiene el fallo de la Corte. Ayer también fue interesante porque primero intercambiamos idea con Johnny, porque el gobierno está planteando ahora una especie de galvanización, ¿no? La Corte contra nosotros, que nosotros somos la democracia, la Corte, y él decía, no le demos, yo comparto la idea de Johnny, che, no convirtamos esto en una especie de decisión antidemocrática porque no es. Pero también tiene un impacto político, y Fargosi no compartía lo que decía Liotti. No, es una decisión puramente jurídica, sí, pero tiene un impacto político. ¿Por qué? Primero porque posterga las elecciones, y porque a medida que crezca la inflación, los votos, creo que del Frente de Todos, la intención de voto del Frente de Todos va a bajar. Y por otra parte, porque el kirchnerismo va a discutir apostando a, ¿viste Bradeno Perón? Bueno, la Corte o nosotros. Y va a contaminar toda la campaña.
Y te voy a decir algo, ayer lo escuché a José Luis Gioja, que es el tercero en discordia, ¿no? Porque es... sí, ¿Qué dijo Gioja? Que está de acuerdo con la decisión de la Corte, digamos que la Corte debió haberlo resuelto antes, y que él ya le había dicho a Uñac que Uñac no podía ser candidato. Es el propio PJ. Perdón, hay dos Gioja, eso es el PJ. Un Gioja le dice, yo te dije, Uñac, y el otro dice, la lacra de la Corte. Sí. Hay Igual dos Gioja. no hay ingenuidad, digamos, cuando uno habla de un fallo de la Corte, yo coincido que tiene implicancias políticas y que no hay ningún tipo de ingenuidad en los tiempos que maneja la Corte. La Corte tiene temas que tratar, pero los tiempos y la agenda la manejan ellos con absoluta intencionalidad. Hay un dato con si el querés. tiempo, hay un dato con el tiempo que es bueno plantear acá. Hay quienes dicen, muchos dicen, che, lo debería haber decidido antes. Y desde la Corte dicen, no, lo decidimos cuando se oficializaron las candidaturas. Sí, claro. Porque no podíamos discutirlo antes. Si no es porque, abstracto. claro, porque por más que dijera, yo soy candidata, dice ahora, pero si no se oficializa en la lista, no lo podían discutir. Y hay un antecedente inmediato, que es el del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en la que la Corte, en ese fallo, Le lo dijo decidió no, pero 4 hicieron la días. alternancia conyugal, ¿viste? Sí, pero lo decidió 4 días antes de las mismas que elecciones. terminó ¿no? Claudia Abdala. Exactamente, y en el caso de Río Negro también fue muy poco antes, solamente en el caso de Entre Ríos, digamos, había más tiempo hasta la elección, como los resolvió los dos juntos. En los procesos electorales tienen todos plazos muy acotados. Entre la oficialización de candidaturas y la elección, en el mejor de los casos pasan 60 días y en algunos casos menos. Entonces, en ese plazo se tienen que agotar muchas instancias judiciales, siempre son plazos cortos. Acá no hay sorpresa respecto de los plazos. No, y hay que agregar algo sobre Tucumán, porque nos dijo Cano. Convocaron elecciones violando de nuevo la Constitución provincial, porque la convocaron antes de lo que la deberían haber convocado. Establece 2 meses, Claro. la convocatoria 2 meses antes como plazo. Y para mí, ¿por qué tope. lo hicieron? Por el tema de la inflación, Sí, porque la claro. inflación les está comiendo Sí, los sí. votos, y porque querían meterse dentro del superdomingo. Claro. No, y porque Mansur además tiene la intención de ir con Jaldo, pero eventualmente después correrse ser- con la competencia nacional. Puede Entonces, ser por supuesto que le candidato a convenía algo. anticipar. Sí, exactamente. Y durante estas provincias, todo esto que contabas recién, Luis, de que también adelantaron, lo hicieron en la fecha incorrecta, pero además San Juan, no nos olvidemos que el año pasado modificó una ley que le impedía modificar la ley electoral. Menos de un año antes de la elección modificó la ley para incorporar la ley de lemas. O sea, la desesperación por sostenerse en el poder ¿Uñac del no era la PJ. renovación del PJ? Bueno, hay que preguntarle a muchos Ay, que Dios creían mío, eso, ¿no? Dios mío. Parece prácticas poco adjudicables a la renovación y bastante típicas de la vieja política. Bueno, sí, que está pasando no solamente en estas dos provincias argentinas, ¿no? Si vemos lo que pasa en Formosa, lo que pasa en Santa Cruz, con las leyes de lemas, los acoples, las reformas constitucionales para la perpetuación en el poder de los gobernadores, que llevan en muchos casos más de 20 años ejerciendo la misma función. Silvia, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno,